El demonio y los candelabros de la iglesia. Cuento andino. Contaban que allá por los años 60 existió una pequeña estancia en donde sus habitantes habían sido los primeros en construir una pequeña iglesia rústica. Por ende, los primeros en creer en Dios único, mientras algunos campesinos de otras tierras aún adoraban a dioses como el sol, los apus o cerros, los buquiales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese entonces, en la pequeña estancia, las cosas habían mejorado como nunca. La producción de los granos se había duplicado. Cada vez menos personas se enfermaban. Las parejas eran felices como si alguna pastilla hubieran tomado. El cura que había sido mandado a la zona se llamaba el padre Marcelino, quien poco a poco fue llenando a la pequeña iglesia. Estatuas de los apóstoles de Jesús, de Virgen María hasta cruces, los cuales daban una imagen atractiva a la pequeña iglesia. Decían que en la pequeña capilla nunca se apagaban las lámparas de grasa y aceite, que los habitantes se encargaban de brindar, y el padre Marcelino era el encargado de mantener encendidas día y noche. Pero cierta mañana las lámparas de aceite aparecieron apagadas. Los tazones de aceite y sebo estaban vacíos, como si un perro hubiera lamido, porque decían que estaban secos. El padre Marcelino no le dio mucha importancia. Llenó los tazones de aceite y sebo y los prendió de nuevo. Pero la mañana siguiente volvió a ocurrir. Los tazones vacíos, los pabilos tirados en el piso. Hasta parecía que algunas estatuas estaban movidas de su lugar. Entonces el padre Marcelino citó a los campesinos e informó lo que estaba ocurriendo. «Hijos, por favor, amarren a sus perros. Alguien de ustedes ha de ser el perro que ha entrado a la iglesia y se ha comido el sebo y tomado todo el aceite de los tazones». «Esa puerta no está cerrada. No creo que sean los perros que hayan comido el sebo», dijo una mujer, sorprendida como todos los presentes. La mayoría de los campesinos apoyaba la opinión de la mujer, descartando por completo de que los perros hubieran ingresado a la iglesia. Pero al final el padre Marcelino los convenció y decidieron amarrar sus perros durante las noches. Ya había llegado la mañana siguiente. Parecía que las sospechas del padre Marcelino habían sido acertadas, porque las lámparas se mantenían encendidas tal como había permanecido durante los últimos 4 años. Entonces, en la pequeña estancia, desde ese extraño suceso, como por arte de magia, empezó a ocurrir desgracias tras desgracias. Las parejas empezaron a odiarse, los recién casados querían divorciarse, y los niños empezaron a enfermarse de males que jamás habían experimentado. A diario el padre Marcelino recibía decenas de quejas de parejas, acusándose con motivos absurdos. «Tata, mi mujer se duerme muy temprano y no podemos hablar. Padrecito Marcelino, quiero separarme de mi marido porque cuando dormimos sus tripas suenan. Padrecito, quiero el divorcio, pues mi mujer ya no me gusta». Eran quejas tontas que el cura Marcelino tenía que resolver, sin contar que algunas madres traían a sus hijos enfermos para que los bendiga.
Pasado 3 meses había llegado los días de la cosecha, pero se dieron con la sorpresa de que las papas estaban llenas de gusanos, las mazorcas podridas y las espigas no tenían granos de trigo, solo estaban llenas de cáscaras. Para rematar la mala racha de la pequeña estancia, las lámparas apagadas en la iglesia habían vuelto a ocurrir, aún con los perros amarrados. Entonces de nuevo se reunieron los campesinos, pero esta vez las gentes parecían enemigas entre sí. Caras largas y murmuraciones se escuchaba. Antes que el padre Marcelino hablara: «Estoy diciendo que no pueden ser los perros los que tomaban los aceites», dijo la misma mujer que había opinado antes. «La mala suerte ha llegado. Creo que debemos volver a pagar a los dioses, a la tierra. Así estábamos mejor. No había enfermedades ni separaciones», dijo un varón enojado. «Hijos, por favor, cálmense. Es la prueba de Dios. Ya va a pasar. Después de la tormenta viene la calma», exclamó el padre Marcelino tratando de calmarlos. Tú, padrecito, parece que tienes que irte. Tu iglesia y tu Dios nos ha abandonado. No hay papa, no hay cebada, no hay nada para comer este año, gritó otra mujer. Sí, el padrecito tiene la culpa. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Empezaron a corear. Mientras eso sucedía, una gran cantidad de campesinos ya habían agarrado piedras para agredir al cura. El padre Marcelino, sin poder hablar más, escapó a la iglesia, que por alguna razón no atacaron, aunque había un hombre desconocido dentro de la turba gritando: ¡Quemen, quemen, quemen la iglesia! Pero los campesinos no hicieron caso porque era desconocido. De lo contrario, lo sacaron a empujones acusando de meterse en sus asuntos. ¿Tú quién eres para mandonear en nuestra tierra? Te vamos a quemar si no te vas, amenazó una mujer. El desconocido caminó unos metros y desapareció, lo cual fue ignorado por los campesinos enojados. En la pequeña estancia, la noche había llegado. Los campesinos se habían marchado a sus casas y soltaron sus perros en señal de protesta y desobediencia al clérigo Marcelino. Mientras el padrecito estaba escondido en la iglesia, rezando, quién sabe, celebrando misas tras misas para no ser atacado por los enardecidos campesinos. Aunque era sacerdote, con fe absoluta, tenía miedo. Por eso optó por pasar la noche tomándose el tiempo para prender más lámparas de aceite y limpiar las estatuas. 11 de la noche, el padre Marcelino estaba cansado y con hambre. Se recostó dentro de la mesa, el único lugar abrigador de la iglesia. Además estaba cerca de la lámpara que le ayudaría a mantenerse caliente. Estaba por cerrar los ojos cuando de pronto las lámparas de aceite y sebo parecían apagarse. Parpadeaban y parpadeaban mientras una especie de neblina se llenaba en la iglesia. El padre Marcelino estaba temblando. Hasta rezar se había olvidado. Entonces sintió una extraña sombra entrar. Al parecer se dirigía directo hacia él, pero se detuvo en las lámparas. Con las fuerzas de pura fe, el padrecito Marcelino sacó la cabeza por un lado de la mesa, levantó la mirada y ahí estaba el demonio tomándose todo el aceite. Lamía cual un perro, y con lo que sobraba se frotaba la cara y el rabo. En la casa de Dios entró. El demonio en la casa de Dios entró.
¿Cómo puede ocurrir?, pensaba. Por un momento pensó salir y correr hacia el agua bendita para echar fuera al demonio, pero se quedó quieto hasta que la bestia apagó todas las lámparas, destrozó las ropas de las estatuas, puso la Virgen con un santo uno sobre otro, soltó un eructo seguida por una carcajada y desapareció. Todo tiene sentido. La fe de los hermanos se ha debilitado y el demonio está aprovechando para hacer su obra, el mal, pensó el padre Marcelino después de reponerse. El alba llegó y de inmediato sonó la única campana que tenía la iglesia. En unas 2 horas los campesinos enojados se reunieron de nuevo. Llevaban palos y piedras, látigos hasta cuchillos. El cura tiene que irse. No lo necesitamos. Por generaciones hemos vivido tranquilos, decía un abuelito. La bulla era incesante. Uno y otro murmuraba, pero otra vez por alguna razón parecía que querían escuchar al cura Marcelino. Hijos, la fe de ustedes se ha debilitado. Por eso el demonio está aprovechando para hacer su obra en esta tierra. Por eso no hay papa, por eso vuestros hijos están enfermos y los casados se odian, gritó el padrecito Marcelino. Seguidamente contó lo que esa noche había ocurrido. Al principio los campesinos se mostraron agresivos, incrédulos, pero luego acordaron acompañar al cura, quien tenía un plan. Esa noche, decenas de campesinos se escondieron detrás del altar, debajo de la mesa y otros lugares ocultos que había en la iglesia. 00 horas. Efectivamente, el demonio entró campante a pesar de que la puerta estaba cerrada. Y cuando lograron ver al intruso, los campesinos se quedaron pasmados y sorprendidos porque no era como habían imaginado. Este era un joven blanco, simpático. Su cara inspiraba ternura, hasta parecía un bebé. Si no fuera por los cuernos y el rabo que se le notaba, hubieran confundido con un ángel. Se acercó a los candelabros, se persignó, tomó un poco de aceite y se dirigió a los tazones de sebo. Lo tomó con sus manos y suavemente empezó a frotarse la cara. Y de inmediato lanzó un grito aterrador. Volvió hacia los candelabros. Intentó sofocarse la cara con el aceite. Fue peor, su rostro ardía. Gritó y gritó de dolor, y poco a poco se devolvió a su forma original, el que habían imaginado siempre el padre Marcelino y los campesinos. Unos segundos después, el demonio salió de la iglesia arrastrándose, dando gritos y gritos de dolor, traspasando la puerta cerrada. Luego de unos minutos más, los campesinos celebraron porque el plan había funcionado. Habían mezclado el agua bendita con el aceite y el sebo. El plan que había ideado el padre Marcelino, quien por su parte se mandó una misa en plena medianoche. Desde esa noche nunca más se repitió el suceso de las lámparas. Las gentes se amistaron, los enfermos se sanaron pronto y las cosechas mejoraron.
Y el padre Marcelino decía: nunca pierdan la fe. Si es que lo hacen, el diablo aprovecha para obrar mal y ustedes echarán la culpa a Dios. Dios no castiga, sino que es vuestra fe que se debilita. Estimados amigos, muchas gracias por haber escuchado esta historia. Saludos para Gonzalo Menjivar, para Miriam Elena Menjivar en Honduras de parte del señor Gonzalo, para Jesús Armando Morillo Valencia, saludos también, para Gilberto Jamangape García, para Erasmo Mesa, para Elsa Paulino, para doña Marisabel Baquedano y don Bárbaro López. Muchas gracias, hasta la próxima historia. Yo soy Tomás. Suscríbanse y den un buen me gusta a nuestros videos. Hasta pronto.